Bueno, Juan, un placer tenerte hoy aquí en Perín. ¿Qué tal? Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. ¿Qué puedes decirnos de esta bella tierra? Bueno, ¿qué voy a decir? Es la tierra de mis ancestros. Yo podría decir que tengo 7 apellidos perineros, incluso más. Entonces, pues para mí es la mejor tierra, el mejor pueblo, la mejor gente, la mejor cultura de Cartagena. Qué bueno. Vamos a ver un poquito, Juan, ¿cómo fue meterte en este mundo del trobo, de la literatura, de la poesía? ¿Cómo fue? Bueno, son aspectos diferentes, pero bueno, todo aunado en la cultura popular de la zona. Mi interés por el trobo se remonta, pues yo creo que desde mi juventud, por el interés que siempre he mostrado por las cuadrillas, por el mundo de las cuadrillas, que ahí es donde fue mi primer contacto con el repentismo. Luego pues fui a nivel particular, como un poco autodidacta, intentando aprender de lo que escuchaba, pero no fue hasta el año 2018 cuando, gracias a una iniciativa de la Junta Vecinal de Perín, se hizo una escuela del trobo en el pueblo de Galifa, y bueno, pues allí me apunté y con grandes maestros y un poco de idea, pues conseguí aprender un poquito, ¿vale? Yo tampoco me considero trovero, como mucho un aficionado destacado y poco más. Y ahí fue cuando te introduciste en el mundo, Ahí ¿no? fue donde me introdujo un poquito y bueno, eso pues la verdad es que me ha abierto la puerta de poder ser uno de los guiones de la cuadrilla de Perín. Ahí sigues, ¿no? Sí, bueno, este año, esta Navidad 2022-2023 ha sido el primer año que he cantado con la cuadrilla de Perín, que era un sueño que tenía yo desde juventud. Y bueno, pues encantado de estar aquí ayudando al pueblo a mantener sus tradiciones, con compañeros muy buenos que me he encontrado, ayudando al otro guión que ya había, Andrés Morenilla, y estando ahí a su lado y tirando para adelante del carro, que esto no se pierda. ¿Qué te iba a decir? ¿Has participado en diferentes artículos de revistas? Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, eso fue a partir del año... en el año 2012 aparece el primer artículo que tengo publicado. Tengo una docena de artículos publicados en revistas especializadas de temas folclóricos, de antropología. Y bueno, pues siempre desde niño he tenido mucho interés por todos los temas de cultura tradicional. En aquella época, en el año 2011, nace mi hija y entonces pues me doy cuenta de que se está perdiendo la cultura de tradición oral, la cultura popular está desapareciendo. Nuestros padres fueron los últimos, son nuestros últimos reservorios de ese tipo de cultura que no está escrita, que se está perdiendo todo, oficios, canciones, refranes. Y entonces pues tuve la motivación de intentar plasmar por escrito lo que yo sabía o lo que podía recuperar para al menos que mi hija pudiera tener la suerte de tener acceso a esa información que yo había tenido y fundamentalmente los que nos han precedido, que era cuando la cultura popular estaba plenamente con vitalidad. Y eso fue lo que me motivó a escribir algunos artículos y el libro que hoy se presenta aquí en Perín. Hoy lo presentas aquí en la feria del libro, ¿no? Sí. De Pepita y Perín. De Pepita y de Perín. ¿Qué puedes hablarnos de ese libro? Bueno, es un libro de narrativa oral. Incluye fundamentalmente cuentos de tradición oral, pero también otras manifestaciones de la cultura de tradición oral, como pueden ser leyendas, romances, chistecillos. Eso formaba parte del día a día de la sociedad hasta los años 60 del pasado siglo o 70. Se transmitía de padre a hijo, de generación en generación, durante las labores cotidianas del día a día, mientras que estaban cavando pésoles, mientras que estaban trabajando. Qué bueno. En los ratos de ocio también, obviamente, frente a la chimenea, mientras que estaban haciendo filetes. Todo ese conjunto de relatos que van en el libro, ¿cómo ha sido decir, voy a reunirlos, porque ya llevabas tiempo escribiendo? ¿Cómo le diste forma al libro? Bueno, nace, como te he dicho, a partir de... La idea nace coincidiendo con el nacimiento de mi hija, el interés por recuperar todo eso. Ahí fue cuando empecé a recuperar algunos cuentos con la intención de poder contárselos a ella, como a mí me los contó mi madre o mi abuela.
Lo que pasa es que, claro, lo que empezó como una cosa anecdótica de apuntar 4 o 5 cuentos, al final se ha transformado al cabo de 10 o 12 años en una colección de más de 300. Porque ya pues fui abriendo, digamos, la investigación hacia gente de mi entorno, hacia vecinos, gente contactos que me fueron pasando de personas mayores, como el primo Ramón, que lo has entrevistado antes, que es un gran informante porque sabe infinidad de historias. Y bueno, pues todo eso se fue transcribiendo y en el libro figura tal cual me los contaron, con todos los dejes dialectales de nuestra habla, ¿vale? No está escrito como lo escribiría una persona con cultura, etcétera, sino como lo cuenta el pueblo llano. Lleva una documentación extensa el libro, ¿no? De preguntar, de... Sí, lleva un trabajo de campo bastante intenso, pero bueno, cuando hay algo que te motive y te gusta, pues no le echas cuenta a las infinidad de horas que ha conllevado hacerlo. Aquí tengo puesto como cuentos de animales, cuentos de encantamientos, sobrenatural, niños en peligro, cuentos religiosos, es decir, es variado total el libro. Sí, es una forma de clasificarlo, todo el tema de los cuentos populares, aunque el público en general lo desconoce, pero hay folcloristas que se han encargado de estudiarlos y clasificarlos desde pues hace a lo mejor como 200 años hasta la actualidad, y hoy pues presentará el libro conmigo uno de los mayores estudiosos que tenemos a nivel nacional y que tenemos la fortuna de que reside en Cartagena, es don Anselmo Sánchez Ferra, licenciado en Historia y, como digo, pues un folclorista especializado en esta temática de clasificar los cuentos populares. Tiene infinidad de trabajos publicados, de libros, y ya pues está tomando categoría incluso de referente a nivel internacional por los trabajos en los que está inmerso actualmente. El libro, Juan, ¿dónde lo pueden adquirir la gente? Bueno, el libro se puede conseguir directamente a través mío, que es muy fácil contactar conmigo por Facebook, por el sitio donde trabajo, por la gente que me conoce, y también se puede comprar en Librería Alcaraz. Librería Alcaraz, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a decir, Juan? ¿Qué cosas te llevan, ¿no? de este lugar, de Cartagena Oeste, de sus pedanías, de sus pueblos? Bueno, en la zona oeste, al ser la zona del secano cartagenero, es la zona donde aún dan sus últimos coletazos las tradiciones, los oficios antiguos, la ganadería, los cultivos de secano. Otras partes de Cartagena que tuvieron este mismo tipo de cultura la han perdido por el regadío, por la globalización, por gente que ha venido de fuera y ha hecho que se diluya esa cultura. Y aquí, pues en la zona oeste, tenemos la fortuna de que aún persisten los parajes rurales, no tenemos campos de lechuga, tenemos todavía campos de almendros y de garroferos, y todavía persisten las cuadrillas y persiste el trobo y todas estas tradiciones. ¿Qué puede hablarnos de trovero de mesa y diccionario trovero? ¿Qué te viene a la mente? Bueno, troveros nacieron a la vez, nacieron a la par durante la pandemia. Estaban, aunque parece que ha pasado mucho tiempo, pero es súper cercano, y si echamos la vista atrás pues nos acordamos que teníamos restringidos los movimientos, no podíamos salir de casa, y en aquel momento que yo ya empezaba a introducirme en el mundo del trobo, pues tuve la fortuna de que me metieran en un chat de WhatsApp donde había troveros profesionales de la Asociación Trovera José María Marín, de aquí de Cartagena, y bueno, pues ahí se empezaron a hacer versos que se escribían a través del WhatsApp con la idea de publicar un libro que está inédito todavía, está a falta de maquetar y no sé si se publicará o no, que se iba a llamar El verso nuestro de cada día, que es una idea de un trovero de aquí de Cartagena que se llama Miguel Ángel Cervantes. Y ese fue el germen de que después, porque cuando se estaba terminando de escribir ese libro que te comento, que ya acababa el confinamiento, pues por seguir con la dinámica que habíamos llevado hasta entonces, nació la idea de hacer el diccionario trovero, que fue idea de un trovero de Lorca, un gran trovero y gran persona que se llama Pablo Díaz Moreno. La idea nació de él y quiso contar con la colaboración de todos los que estábamos en el chat en ese momento, y entonces pues la idea era definir palabras en verso,
cualquier palabra que se te ocurra. Y bueno, un ejercicio bonito es ese. un ejercicio bonito, fundamentalmente están definidas en quintillas, algunas en décimas, otras en trovos, pero sobre todo en quintillas. Y bueno, claro, al mismo tiempo que íbamos escribiendo eso, fue saliendo otro material que no era propio del diccionario, pero que estaba ahí en el chat. Y entonces pues yo decidí que ese material, darle forma y otras cosas que yo ya había escrito por mi cuenta, que las había publicado en Facebook, etcétera, pues lo saqué todo y le di forma de libro y saqué lo que era el libro de Trovero de Mesa. ¿Publicados cuántos tienes? Bueno, publicado en solitario, como único autor, digamos, tengo el de Trovero de Mesa y tengo el libro de Pepita y de Perín. Luego en colaboración, pues bueno, tengo el diccionario del trovo, que lo hago en comandita con 12 o 15 troveros más. Y bueno, en principio es lo único a nivel de libros que tengo publicado. ¿A qué te parece esta frase? Hombre que le enciende el amor por la tierra, seducido por sus paisajes y su gente. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, porque me define bastante bien, yo creo, me define a la perfección. Una frase que está en tu libro de Pepita. Sí, lo sé, lo sé. ¿Qué te ibas a decir? Juan, ¿qué puedes contar un poco de tu infancia en esta tierra? Bueno, mi infancia, yo, aunque mis raíces están aquí en Perín, mis padres son de la Torre de Nicolás Pérez, que es un paraje cercano aquí al núcleo urbano de Perín. Yo me he criado en canteras, pero bueno, mis fines de semana y mis vacaciones eran estar aquí en el campo, estar aquí en Perín, en la Torre. Entonces, pues, he tenido la fortuna de poder vivir cosas que otros niños, pues, que viven en pueblo o ciudad no han vivido, ¿no? Yo sé lo que es coger almendras, yo sé lo que es criar animales, yo sé lo que es ordeñar una cabra, yo sé lo que es sembrar o plantar pésoles, cavarlos, cogerlos. Entonces, pues, bueno, para mí ha significado mucho. Yo creo que eso ha marcado mi forma de ser. El tener mucho contacto con la naturaleza, con el campo, con la gente mayor, con mis abuelos. Qué bueno, ¿eh? Te ha hecho humano. Me ha hecho como soy, no sé si humano. Me da valores. Me da valores, sí. ¿Qué te iba a decir, Juan? De la literatura, del trovo, de la poesía, de este mundo artístico en el que estás, ¿qué te llevas? ¿Qué te nutre a ti? Bueno, me lleva la satisfacción de sacar pensamientos, ideas, sentimientos, que si no fuera a través de ellos, yo creo que no saldrían, no sabría expresarlo. Qué bueno. ¿Y qué puedes decirnos de Anselmo y Ángel? Anselmo y Ángel, bueno, de Anselmo ya he hablado, es un gran especialista en esta temática y se ha encargado, junto con Ángel Hernández Fernández, otro gran especialista en la materia, también de aquí de Murcia, de hacer el estudio científico del libro de cuentos de Pepita y de Perín, de clasificarlos, de buscar los paralelos que esos cuentos que me han contado aquí en Perín o en otras zonas de la zona oeste, pues tienen paralelos que se remontan hasta la antigüedad más remota y a otros puntos de la región de Murcia, de España y del mundo. Sin ir más lejos, un cuento que me contaba Ramón, por ejemplo, es un pequeño chistecillo, tiene un paralelo en un libro de cuentos que hay en Nuevo México, en Estados Unidos. Entonces, es sorprendente la universalidad del cuento popular, como un relato que se cuenta aquí, el mismo argumento exactamente, se puede contar en Estados Unidos, o en Marruecos, o en la India. Y le dan su toque, en cada sitio le dan su punto, sí, ¿no? pero es el mismo argumento, lo lees y dices, pero si esto es lo mismo que cuentan allí. Sin ir más lejos, lo de la leyenda de subir el burro a comerse el cerrajón, que tan famoso ha hecho a Perín en las últimas décadas, bueno, pues es un relato que también se cuenta en otros puntos de Cartagena, como en La Palma, pero también en otros puntos de España. No lo sabía. Sí, hay un trabajo al respecto que hizo Anselmo conjuntamente con José Sánchez Conesa, el cronista de la ciudad, donde estudian ese asunto y bueno, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, una localidad de Cataluña que se llama Solsona, donde también se cuenta y también escenifican la subida del burro al campanario, que se puede ver en YouTube sin problema. Cuando sube el burro al campanario, el burro se orina encima de la gente que hay abajo. Sí. Simplemente abren un depósito de agua y
Entonces, pues bueno, es muy curioso todos estos asuntos. Cuando los vas investigando, vas leyendo, te vas sumergiendo en este asunto, te emociona de ver que lo que te estaba contando tu abuela, pues resulta que ya se contaba en época romana. Sí, las raíces, ¿no? Juan, más de una decena de trabajos de investigación etnográfica, ¿puede ser así? Sí, lo que hemos comentado antes son artículos publicados en revistas especializadas, en la revista murciana de Antropología, en la revista murguetana, que depende de la Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia, en la revista de Folclore, en Andelma, que es una revista del Centro de Estudios Fray Pascual Salmerón de Cieza, en varios congresos también, el Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena, en el Congreso que se hizo del modernismo también aquí en Cartagena, donde traté la arquitectura modernista que se da en los cementerios de aquí de la zona oeste. En fin, un patrimonio muchas veces desconocido, incluso hasta para la gente del lugar. ¿Qué te llevó a decir, voy a meterme en este mundo de la investigación? De conocer de aquí y de allí. Bueno, te va picando el gusanillo cuando vas viendo cosas, cuando vas estudiando, vas leyendo, vas viendo los paralelos que hay, te vas dando cuenta de que ese patrimonio está desconocido, está inexplorado. Bueno, es lo que te motiva y también pues dejar un legado, como he dicho, para mi hija, para que ella pueda conocer las cosas que yo he conocido. Totalmente. El libro de Pepita y Perín y el otro que tiene, ¿de dónde vienen los títulos de ambos? Bueno, el de Pepita y de Perín, el título viene de que la mayor parte de los informantes que me han dado los datos para hacer el libro proceden de la extensa Diputación de Perín, que no solo incluye el núcleo urbano de Perín, sino pues, hasta gente de Galifa o de la Zoilla o del Campillo, por ejemplo. Y Pepita, lo de Pepita viene porque mi madre también ha tenido mucha culpa de ello, en tanto que ha sido una gran informante y también en tanto que ha sido pues la que desde pequeño, sin tener idea de que lo hacía con esa intención, pero en el día a día pues me ha ido contando infinidad de cosas y aún lo sigue haciendo, de anécdotas, de refranes, de cancioncillas, como se hacía antaño, y entonces pues he creído que era conveniente que formara parte del título junto con la palabra de Perín. Podría haberle puesto narrativa oral en Perín, pero creí oportuno que también figurara el nombre de mi madre. Y el título del otro libro, el de Trovero de Mesa, es porque pues el 100% de la poesía, de los versos que ahí figuran, el trovo es poesía improvisada, ¿vale? Que conforme la dice desaparece, se la lleva el aire. En cambio ahí, por las circunstancias de la pandemia, lo teníamos que hacer todo por escrito, por el WhatsApp o por el Facebook. Entonces se dice que el trovero que no lo dice en los versos de viva voz, sino que lo manuscribe, es un trovero de mesa o de escritorio. Y de ahí viene el título del libro, porque el contenido del libro es trovo de mesa, trovo de escritorio. Y para que la gente que esté viendo vídeos no conozca mucho el mundo del trovo, ¿qué puedes comentarnos del trovo? Porque es algo que a lo mejor un poco más de pedanía, de pueblo, ¿no? Bueno, la poesía improvisada, el repentismo, que es como se llama, y aquí se le conoce como trovo, es común pues yo diría que a todo el mundo, que a todos los países de la tierra. Pero bueno, aquí en particular también se da en casi todas las comunidades autónomas de España y Cartagena es un foco neurálgico, al menos desde el boom minero, desde finales de los 800 hasta la actualidad. Ha dado pues, seguramente de los mayores repentistas, de los más famosos, de los de más calidad que ha habido, o son nacidos en Cartagena o se han formado y han crecido como troveros en Cartagena, como puede ser, por ejemplo, José Castillo, que era de Almería, pero vino aquí a trabajar al calor de las minas de la Unión y se hizo famoso aquí, o Manuel Tortosa, que unos dicen que era de Cataluña, otros que de Valencia, el caso es que también se hizo famoso aquí. Eso estamos hablando de finales del 800 y hasta las primeras décadas del 1900, pero de ahí hacia adelante hasta la actualidad, pues igualmente troveros, tenemos infinidad de ejemplos de grandes troveros que han marcado una época, que han marcado un estilo, que tienen libros escritos, y muchos de ellos nacidos aquí en Cartagena, otros a lo mejor nacidos en otros puntos de la región, en Lorca
o en la Huerta de Murcia, pero que aquí, al ser Cartagena una zona muy trovera por excelencia, con muchas veladas troveras, con muchos espectáculos, ha sido donde han ganado fama. Es decir, que es como, se puede decir, una tierra que lo mantiene, ¿no? Todavía. Cartagena es una de las tierras, yo creo que el referente a nivel regional que mantiene el tema del trobo, sin duda. El trobo se compone de poesía alzada, improvisada, ¿no? Sí, poesía que se improvisa, versos octosílabos, y bueno, se puede recitar, pero normalmente se canta. Y los modelos estróficos que sigue, pues normalmente quintilla, también se usa la décima y se usa también algo la cuarteta. Bueno, Juan, pues para finalizar, ¿alguna firma que guarde en tu honor? Claro, Y agradecido de que hayas estado aquí y que la gente conozca un poco más ese mundo cultural de la zona de Cartagena ahí lo tienes, y que no se pierdan las tradiciones. que no se pierdan. Muchas gracias, Juan. A ti. Espérate.